humanidad podría dar un vuelco a toda la percepción que tenemos de lo que es un ser humano y de lo que es la construcción social. Y sobre todo, si tomamos conciencia de que la diversidad funcional es algo que nos afecta a todos alguna vez en la parte de nuestra vida y que tenemos que preparar una sociedad para pequeños, para cuando tenemos máxima capacidad, cuando tenemos mínima capacidad, y la colaboración desde esa fragilidad, desde esa diversidad funcional, que no es el patrón estándar del capacitismo centrado en la edad de 25 a 50 o a 60, sino que es el resto de la vida de todo ser humano. Si contemplamos las sociedades y las construimos teniendo en cuenta todo eso, creo que al final tendremos unas sociedades más justas, más equitativas, en las que todos seremos más libres y más felices. Y esto es todo. Entonces, en definitiva, la diversidad forma parte de nuestro mundo. Nosotros somos la que la hacemos real y real. Entonces, yo necesito, no voy a armar dos grupos, porque en realidad dos grupos tienen más gente, pero voy a necesitar de 3 voluntarios, ¿sí? Si no se ofrece, vamos a elegir a 3 varones esta vez, ¿no es cierto? Que van a ser Mario, Horacio y Fernando. Y vamos a hacer un ejercicio, pero me gustaría que se vengan. No, venga. Me gustaría que se pongan un poco más cerca para que puedan ver qué es lo que vamos a hacer acá. Vamos a utilizar el tema. ¿Hay tijeras acá adentro? Sí, ¿no? Hay boligoma también. Hay boligoma también. A ver, alguien, venga alguno de voluntaria que me ayude un minutito. A mí, no a los chicos. Quiero que... Esto para que lo vea... ¿Está Laura o no? Para los doctores, gracias. También una para otra, para nosotros. ¿Bien? Hasta meterle uno en la boca. Hasta en las manos. Mario tiene voz para que latemos las manos. ¿Está bien ahí? ¿Está cómodo? ¿Sí? No se ve nada, ¿no? No se ve nada. La boca. Qué María, elegido, tapen en la boca, Mario. Las manos a Fernando y la boca a Mario. ¿Ahí está bien? ¿Ahí está bien? Doctor, eligió los hombres equivocados. ¿Está bien? Bueno. Acérquense. Venga. No, porque he hecho mal, doctor, tiene que tapar la boca mal. No. Bueno, escúchame, vos lo que vas a hacer, vos vas a hacer lo que Mario te vaya diciendo que tenés que hacer. Y Horacio, que va a estar tapada la boca, que no puede hablar, para que lo tapan los ojos. No, que se le sale. Que respire. ¿Cómo andás? Así no hablas más. Sí. Bueno, le va a alcanzar, Horacio lo que va a hacer, sin poder hablar, vos lo vas a dirigir, le va a alcanzar los instrumentos Fernando. Y Fernando va a tener que recortar solamente las 2 extremidades, ¿sí? Una vez que recorte las 2 extremidades, va a tener que armar el monigote, ¿estamos de acuerdo? Las 2 extremidades inferiores son las piernas y estos los brazos, ¿sí? Bien, entonces, acá que Fernando es la persona que lo tiene visual. Él va a tener que recortar y armar en base a lo que Mario, las indicaciones de Mario. Y vos no podés evaluar. Y vos le vas a tener que calzar, sin poder, ¿sí? Tijera a la derecha, a la izquierda, No, que se la alcance, vos que se la alcance. Sí. Ahí está. Vamos a hacer el hermano.
tampoco te quiere. Bueno, marquen en las manos ahí para que vaya recordando. Dale, voy a poner ahí, en la mano derecha. Solamente las extremidades, los dos rectángulos. La mano derecha. Tienen 10 minutos, es con tiempo. Estoy contando ya. No más. Está terminando la comida, María. Ahora, corta. Corta derecho, si lo va. Voy ya lo. Ya lo derecho, uno me da la mano. No, pulso. Traten de no romperlo, ¿no? Se dé cuenta que no feria. Este mueve, Pablo, vos no muevas. Y top. Abrí vuelta si quiere, que me ponen la boca si quiere. Corta derecha, si lo va. No, derecho, ahí corta. Fuerza. Aquí no podemos ir jueves con la acá. Tirarle, ahora te tira, ahora sí. Mira, vos no muevas la mano. Hay que lo María con esta Corta derecho, fuera de no le va a cortar nada. Cortar el dedo, Horacio. Así se trabaja. Dale. Observe. Dale, hasta que vaya sangre. No, si no hay... No se ponga nervioso. Ustedes son los que tienen que Pónganse en serio. Sácale, vos saca la mano izquierda. Pónganse en serio. Ahora sí lo dale. Ahora sí. Ahora. Vos derecha, si lo vas a cortar. No puede que esté. Voy y cortas. Corta muy bien. Derecha. ¿Eh? Cuando recorten tienen calma, ¿no? La figura humana. No, hay que coger por las piernas. Después hay que pegarlo ahí. El cuerpo, derecho. Mira qué bonita como yo. Tiene los pechos de tu compañera. Fernando más lerdo, así se termina el café y me lo tomo. ¿Estás tomando el café? Luisa terminala. No, somática, Ahora hay que... Sí, ya está listo. Aprieta la mano. ¿Se puede apoyar la mesa? Indica lo que lo ahí está, eso. Así como le hace la tarea, Lilian. Con la mano. Él tiene que pegar. Usted no alcance los materiales, no. Tenemos tiempo. Ahí está. ¿Este es el tronco? No lo veo, doctor.
a la izquierda. Vamos a celebrar ya, güey. Ah, mira, dice. Un poquito más atrás. Ahora no me acuerdo. No, claro, un poquito. Exacto, un poquito. Ahí, ahí. Ahora, avanza. En la punta de acá hay un rectángulo. Lo que hay acá es hay ya un cuerpo ya dibujado y eso no se si no, no pegar. En el extremo, el rectángulo. Se está terminando el tiempo, ¿eh? Mal, pero Como el cumplí. no hay. Y el otro Él pega, él pega. así, baja así. El elemento está debajo, ¿ya lo dan vuelta? Sí. Vamos a girar más, más abajo, en ese elemento más abajo. Ahí, más. Ahora a la izquierda. Ahí. Y sigue. Ahí, sí. Ahí no me dedo inicio. Ahora te pido hacer volver a sí, por ahí no. Ahora lo tenés, el rectángulo, girarlo un poquito más a la derecha, baja un poquito más, a la derecha, listo, ve. Sí, más a la mano. Ahora sí lo voy a mirar para acá. Así es. Y ahora, ¿por qué no se ahí, sí, ahí. La universidad. Va a quedar clarito el tema. Sin hablar ahora sí. La otra más, así como va, no, ahí así como va, móvete la otra parte. Ahora bájalo así. Cabeza, ahora cabeza. Muy bien. Mira el monito que tiene armado, mira. ¡Qué capo, ah! Espectacular. Bueno, ahora vamos a... escuchen con esta base. Vení. A ellos tres. ¿Qué sintieron? ¿Qué sentiste? ¿Qué sintió cada uno cuando estaban haciendo el ejercicio? ¿Qué sentiste vos, Fernando? Yo justamente, seguramente si abrí los ojos podía verlo. Cerré los ojos para no ver nada y no,
¿Cuánto tardó el gobierno? Se hicieron internos. Bien. O sea, ¿Y vos? todos, o sea, la ayuda de 3 personas, o sea, la ayuda de 2 personas. 3 personas que estaban limitadas. O sea que no podían si no era por la dirección de lo que decía Mario, si vos no le alcanzaban las cosas. Si no se estaba viendo loco solo, cómo encontraba las cosas, cómo armar el único, cómo récord, no podía. Entonces eso tiene que ver la diversidad. Era la impotencia, quería hacerlo, no podía, la impotencia, no podía hacerlo. Bien, ¿y vos qué sentiste? ¿Que tenías ganas de hablar, de decirle, Claro, corta acá? No, la situación tan horrible con la de él. Claro. Pero como que es un segundo. No, está de segundo. Esa es la percepción. ¿Y ustedes como observadores de temas casi? ¿No le dan ganas de decirle corta acá? ¿Qué percibís? Básicamente la colaboración entre ellos, o sea, a su manera y a su diversidad, se complementaron muy bien, pudieron realizar la tarea. ¿Por qué? Porque yo les decía, si ponen las mujeres, por ahí nos ponemos mucho más histriónicas, y la que dirige mal, y la que hace mal, y termina siendo mamarracho, o en un plano de mucho más histérico, fóbico, más. ¿Y cómo creen que superaron? O sea, superaron los obstáculos porque entre los 3 se integraron muy bien, se colaboraron, pero también es un poco ver lo que es una familia, porque como en una familia todos tenemos nuestra diversidad y nuestros roles, y cada uno nos integramos en esa diversidad para que salga adelante una tarea, una familia, una misión, un trabajo, en el grupo de trabajo. En todos lados hay diversidad, no solamente decir ciego, manco, down, todos tenemos discapacidad. Uno es hábil para gestionar, el otro es hábil para dialogar, el otro es hábil para estudiar. Y bueno, el tema es potencializar esas capacidades y permitir que los engranajes encajen y funcionen bien. Pero también habla de la confianza de caso de Fernando. Claro. O sea, saber que lo van a guiar bien, tener toda la confianza del Horacio y de Mari. Ahora, también hay un poco de temor de decir, si le corto un dedo, claro, no es. claro, y fíjense ustedes que algo que nos puede, que recién Fernando dijo una gran verdad, algo que a nosotros nos puede resultar tan sencillo de hacerlo, a ellos no les resulta tan sencillo. Entonces esto significa en parte aceptar al otro y ponerse en los zapatos del otro, ¿no? ¿Cuánto realmente yo me pongo en los zapatos de una persona que realmente tiene una limitación en cuanto a su posibilidad de que nosotros podamos hacer otra cosa? Bueno, a este paso que los momentos, él no me entiende, más vale, o sea, no hay, me doy cuenta que no puede ver, no puede ver, ¿no? La necesidad de que él haga algunas cosas. Sí. Pero esa impotencia y eso también es la reacción que uno tiene cuando Te contaba el ejemplo reciente del padre de amigo mío, del padre de la niña. O sea, me desespera que no pueda, porque no puede. Claro. Entonces hay que complementar. Eso no lo puede manejar y tanto empujado para. Recién, ¿cómo era que se llamaba? Romagnacci, creo que se llamaba. Sí, el de silla de ruedas, el español, él decía, yo no puedo caminar como los demás, pero sí me puedo desplazar con mi silla de ruedas. Entonces vos no le vas a pedir a una persona con silla de ruedas que vaya corriendo 200.000 por hora como si puede correr vos, sino que simplemente hay que adaptarse a esa diversidad y poder complementar esa diversidad de una forma. Entonces, esto significa ponerse en los zapatos del otro. Lo que nosotros podemos hacer de una manera más sencilla, muy sencilla, cuando nos ponen las limitaciones que sí tienen las personas con discapacidad y que se las arreglan bastante bien para hacerlo, porque les puedo asegurar que si está entrando una persona no vidente, una persona que es muda y una persona que no tiene extremidades, capaz que lo hace más rápido, ¿eh? Claro, porque están acostumbrados. Pero bueno, pero lo que yo veo es, ellos están acostumbrados y ellos aceptan a nosotros. Nosotros tenemos la falla que nos Bueno, pero Nosotros ponemos yo la contaba de cajero automático, eso es la terminal que dijo es para ciego. Y yo mientras estaba un señor adelante, decía, ay Dios, ¿cómo lo callo al cajero? Porque
porque, o sea, el cajero hablaba y te decía, y digo, no me lo declare eso. Claro, no me claro, digo, el cajero habla y ¿cómo lo callo? Ahí nomás. No, o a lo mejor esa persona se está demorando un poquito más de la cuenta y nos ponemos irascibles. Exacto. Entonces, Sí, bueno. esto, pero se entendió el ejercicio, o sea, en definitiva es ponerme en los zapatos del otro. ¿Y qué significa esto? ¿Para qué? Para que podamos tener, ¿qué me haciendo chicos acá? Para tener un poco también más de tolerancia y de paciencia, que no tenemos. Y aparte nosotros como Estado tampoco tenemos ni herramientas, o sea, tenemos, no hay, ahora, hace poco no había lugar para empezar en las veredas para hacer ahora entonces no puedo familia También. Quiero que vean esto, que este otro que es al otro lado del espejo, se llama, que es muy interesante que lo vean para ver cómo yo me veo con el otro, qué es lo que yo para mí es dignidad, para otra persona no es tanta dignidad, y bueno, y esas cosas así. Ahí lo van a poder ver. Sigan las palabras. Con las imágenes del módulo 4, ¿sí? Del módulo 3, perdón, y ahí vamos a pasar al próximo ejercicio. Y bueno, ya nos vamos quedando ya con el último módulo, así, ¿sí? Hasta acá, ¿cómo se van sintiendo? ¿Sí? ¿Les parece? No, es bastante bien. Bueno, ahora vemos el módulo 3. Recuerden que el módulo 3 es un trato igualitario y no discriminación. ¿Sí? El principio de igualdad en el sistema interamericano de derechos humanos tiene dos dimensiones. Por un lado, una dimensión de obligación negativa, esto es el deber del Estado de evitar diferencias de trato irrazonables o arbitrarias
privilegios indebidos, pero también normas que puedan segregar o afectar de manera deliberada a determinadas personas o grupos de personas en el ejercicio de sus derechos. Por otro lado, ese principio de igualdad también tiene una dimensión que la propia Corte denomina dimensión positiva. Esto es el deber del Estado de desarrollar acciones afirmativas para garantizar condiciones reales de igualdad y en particular para garantizar que grupos o sectores sociales que se encuentran en situaciones históricas o estructurales de discriminación puedan ejercer los derechos de la Convención en igualdad de condiciones con el resto de la sociedad. Entre esas obligaciones positivas que tiene el Estado, obligaciones de protección especial, se encuentra particularmente la de garantizar acceso igualitario a servicios y a bienes públicos, y esto implica de alguna manera garantizar que esos servicios sociales o servicios públicos sean adecuados en su diseño, en su organización, y en algunos casos realizar ajustes razonables para asegurar su accesibilidad y su utilización por los distintos sectores sociales. En relación con la temática particular de discapacidad, en algunos casos, y el más reciente es el caso Furlan contra Argentina, pero también en el caso Artavía Murillo, la Corte Interamericana hace suyo el concepto o el modelo social de discapacidad. Entiende que la discapacidad no tiene que ser enfocada solo de una perspectiva de deficiencia o insuficiencia física o impedimento físico, sino que hay que mirarla fundamentalmente en función de los obstáculos o las barreras sociales que pueden impedir a una persona con discapacidad ejercer sus derechos, y en ese sentido debe dar cuenta de distintos tipos de barreras. Algunas son físicas, arquitectónicas, comunicacionales, actitudinales, problemas que muchas veces no están en el acceso o la distribución de bienes y servicios, sino en problemas de reconocimiento, en temas simbólicos, que funcionan como límites sociales a la posibilidad de que las personas con discapacidad puedan vivir plenamente incluidas en la esfera social, participar plenamente en el mercado de trabajo, participar plenamente en la esfera política, en la vida familiar, y también en la posibilidad de acceso a derechos económicos, sociales y culturales. En este caso en particular, Furlan, la Corte desarrolló la idea de ajustes razonables en relación con el funcionamiento del Servicio de Administración de Justicia, y lo que hizo fue analizar cómo la demora irrazonable de un procedimiento judicial reparatorio de daños y perjuicios impedía a una persona con discapacidad, que además tenía una condición social de carencia de recursos, acceder a tratamientos de rehabilitación y a prestaciones básicas de salud. La Corte sostiene que los Estados tienen la obligación de analizar en qué medida ciertos procedimientos pueden afectar de manera desigual a ciertos sectores de la población y en particular a las personas con discapacidad, y realizar rediseños o ajustes de esos procedimientos para garantizar el ejercicio igualitario de derechos. En este caso particular, lo que planteó es la necesidad de que el Estado, en relación con los procedimientos civiles reparatorios de daños, contemple medidas de atención urgentes o prioritarias que van más allá del tratamiento ordinario. Esto es interesante porque si uno piensa esta cuestión desde un paradigma clásico de igualdad, lo que se estaría demandando es un tratamiento diferenciado, pero en la idea de igualdad desde su dimensión positiva, de obligación positiva, precisamente eso es lo que se demanda del Estado, que no sea ciego a las diferencias, que no sea neutral frente a las diferencias y que adopte medidas legislativas, políticas públicas que puedan equilibrar ciertas situaciones de desigualdad, dando cuenta de cuáles son los sectores sociales que están en desventaja en el ejercicio de ciertos derechos y reorganizando el aparato estatal e implementando estrategias y políticas para garantizar a estos sectores el ejercicio pleno de sus derechos y su inclusión social plena.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernanda López Puleyo, defensora interamericana que representé a las víctimas en el caso Sebastián Furlan y familiares versus el Estado argentino. Esta representación, en virtud, como decía, de la Defensoría Interamericana, significó el primer caso de intervención de un defensor público en virtud del convenio de la Corte Interamericana con la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas para justamente representar ante la Corte todo lo que tiene que ver con el patrocinio de las, hasta ese momento, presuntas víctimas, porque esta familia y básicamente el sujeto principal de las violaciones que denunciábamos del Estado había llegado ante esa instancia sin tener un abogado. Esto habla de alguna manera de algo que va a tener incidencia en los agravios concretos del caso interamericano, que es que se trata de una familia con una primera vulnerabilidad bien marcada que tiene que ver con la pobreza. Es decir, una familia que no tenía posibilidad cierta de acceder a un abogado y menos un abogado que pudiera litigar ante el sistema interamericano. Sebastián Furlan, cuando tenía 14 años, en el año 1988, sufrió un accidente en un predio del ejército argentino, en una ex pista de infantería que se encontraba en desuso, a resultas de la cual le quedan secuelas incapacitantes mentales por un trauma bastante grave sufrido en su cráneo. A partir de allí comienza un derrotero indescriptible realmente, que incluye básicamente omisiones del Estado argentino en salud y en un proceso judicial justo. Proceso judicial que comienza en el año 1990, cuando los padres, desesperados por no encontrar posibilidades ni médicas ni económicas para dar cobertura en la rehabilitación integral que ameritaba la situación de gravedad de Sebastián, como decía, con secuelas incapacitantes importantes que tenían efecto en su vida diaria y que lo limitaban de manera muy relevante para desarrollarse como un niño que hasta ese momento había acudido a la escuela, que se desempeñaba de una manera muy activa en muchos deportes, que interactuaba con su ámbito familiar, social, amigos, vecinal, de una manera totalmente, como decía, activa y protagonista. De la noche a la mañana, a partir de esto, queda prácticamente relegado de toda interacción social. Lo más dramático es entonces que la familia, por casi 2 años, desesperada por que alguien lo escuche, sobre todo a su padre, que era el que de alguna manera pasó a encargarse de las peticiones en todo ámbito social, educativo, hospitalario, y básicamente agencias del Estado ligadas a seguridad social, ligadas a atenciones a la salud, como le decía, sin encontrar respuesta, dan inicio a una acción civil de daños y perjuicios para tratar de lograr una indemnización que pudiera hacer frente a la rehabilitación integral que se necesitaba. Esto que hace unos momentos designé como el derrotero judicial fue realmente el punto más álgido, más evidente de lo que apuntaba al comienzo de las gravísimas omisiones del Estado. Porque el caso de Sebastián Furlan y familiares es el caso paradigmático del no acceso a la justicia en virtud de una discriminación por la condición de persona con discapacidad. Como decía, con apenas 16 años da inicio, 16 años del
entonces niño Sebastián Furlan, da inicio a este proceso. Pero claramente la primera cuestión que tiene que ver con el no acceso a la justicia tiene que ver con un juez a cargo del proceso que nunca, a lo largo de 10 años, casi 10 años, pero otros casi 3 que llegó a la ejecución de la sentencia, no conoció a la persona principal sujeto del proceso, que era este niño con discapacidad. Entonces, un factor que puede decirse que distingue a los procesos en donde se hayan involucradas personas con discapacidad tiene que ver, primero, con este deber de diligencia especial de los jueces, que son los directores del proceso, y que deben instar muchas cuestiones de oficio, justamente como una medida de ajuste razonable. La segunda cuestión fundamental para visibilizar es lo que apuntaba hace un momento, ligada a la necesidad de ser oído y al derecho de audiencia. Pero esto incluye a todos los que participan del proceso. Esto incluye en el trato que se le debe dar a la persona que, vuelvo a decir, es el sujeto principal. Y tiene que ver con escuchar sus razones y, por supuesto, atenderlas en la medida de que va a ser fundamental para destruir esa barrera en el modelo social de discapacidad, de atención a la persona con discapacidad. Va a ser fundamental lo que la persona necesita y quiere para su incursión y su desarrollo en todo ámbito social, vocacional, educativo y familiar. Esto habla a las claras de algo que la Corte Interamericana, cuando termina condenando al Estado argentino, expresa de una manera clara y precisa. El modelo social de discapacidad tiene que ver con que hay que remover los obstáculos para el acceso a la justicia. Y primera vez que la Corte hace uso del modelo social porque esgrime la aplicación de la Convención de Naciones Unidas para los Derechos de las Personas con Discapacidad, da cuenta de, como decía, las omisiones flagrantes, patéticas, vergonzosas de un Estado desatendido absolutamente de el rol protagónico que le corresponde en la remoción de esos obstáculos que se presentan para el acceso a la justicia. Niño, persona luego, porque durante el trámite del proceso pasa a ser una persona mayor de edad, entonces decía persona luego con discapacidad, con una desatención total de las garantías más básicas que corresponden en el acceso a la justicia a las personas con discapacidad. El derecho a ser oído, el derecho a la audiencia es evidentemente un elemento principal, pero no es el único. El que tiene que ver con el trato, el que tiene que ver con la preocupación por el acceso a la información. Yo les comentaba, y también la Corte Interamericana considera que la familia de Sebastián Furlan es víctima, porque les comentaba las desesperadas peticiones de ayuda de la familia ligado a la omisión sistemática, casi les diría estructural, en dar no solo atención, sino algo que es previo a todo, que tiene que ver con el derecho a la información. La información dada a la familia Furlan para la rehabilitación integral y lo que tiene que ver con el ejercicio de los derechos ante el proceso, en el marco del proceso, siempre fue sesgada, incompleta, defectuosa. La relación íncita que la Corte Interamericana refleja que hay entre el derecho a la información y el ejercicio de los derechos que acuerda la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad. ¿Y por qué? Porque esta persona, en el marco del proceso, que nunca fue escuchada,
no lo fue por sí, no lo fue por sus familiares, por parte de las autoridades judiciales, pero tampoco lo fue por ningún sistema de apoyo, como es en Argentina la intervención obligada que le corresponde a un defensor que tiene justamente un rol no solo de protección de garantías en el marco del proceso judicial, sino también en el marco extrajudicial, en lo que tiene que ver con derechos económicos, sociales, culturales, es decir, el ejercicio de derechos ligados a la protección de la salud y la seguridad social, que tampoco fueron efectivizados. En definitiva, cuando llega el momento luego de ese derrotero de casi 13 años, que efectivamente se ejecuta la sentencia, a Sebastián le reconocen una indemnización, pero se le abona en bonos a cobrar 16 años después. Esto, que ocurrió en el año 2003, da cuenta que hoy, cuando les estoy hablando, año 2013, la percepción total de esa indemnización todavía no fue posible. Esto tiene que ver básicamente con las garantías fundamentales del acceso a la justicia en un plazo razonable para un sector tremendamente vulnerable. Les hablaba al comienzo de la pobreza. Además, saben que era un niño al momento que ocurrió el hecho, pero lo principal era un niño con discapacidad. Y no tuvo ni una sola garantía efectivizada en el marco del proceso. Hay otro aspecto que me parece importante resaltar y que tiene que ver sobre todo con los que nos desempeñamos en la defensa pública. La defensa pública es básicamente un servicio de acceso a la justicia. Es el servicio prioritario que garantiza ese acceso a la justicia. No debemos olvidar la importancia de la atención y la consideración de las personas con discapacidad previa a cualquier incidencia procesal. Nuestras obligaciones ligadas a los derechos de la gente respecto al acceso a la justicia nacen mucho antes del acceso a la jurisdicción. El acceso a la jurisdicción es solo un aspecto del acceso a la justicia que desde un punto de vista amplio tiene que ver con la operativización de todos los derechos y garantías. Y en este sentido, el defensor público puede definirse como una metagarantía, como una garantía orgánica, la que permite la efectivización de todas las demás garantías. El protocolo sobre la atención a las personas con discapacidad que estamos difundiendo tiene que ver básicamente con el rol actitudinal de todos los que intervenimos en el marco del proceso, con el rol actitudinal desde un lugar de protección de derechos, desde un lugar de reconocimiento de que hablar de no discriminación cuando hablamos de una persona con discapacidad, es decir, los ajustes razonables, las medidas de compensación en el marco del proceso tienen que ver justamente con la protección especial, los reaseguros que se necesita para la efectivización en el marco del proceso. No podemos negar que las respuestas de igualdad lo son para los iguales, pero para los desiguales, los que por alguna razón están en situación de vulnerabilidad, hay que dar también respuestas particularizadas. De esto se trata cuando hablamos de acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Muchas gracias. El caso Furlan, tremendo, ¿no? La República Argentina fue condenada por violación a los derechos de la infancia en 4 oportunidades en el lapso de 10 años. Bulacio, Fornerón primero, Furlan, el último, y Mendoza el año pasado. Furlan, lo
pueden entrar a Google, que les interese, somos todos trabajamos en el ámbito de justicia, vamos a interpretar una sentencia judicial, una sentencia de la Corte Interamericana, donde sinceramente expresa la falta de compromiso total del Estado para las personas. Un juez que no lo escuchó ni lo vio en 13 años el tipo. Tenía 16 años cuando tuvo un accidente en un predio que era del ejército argentino. Entonces, se le cayó, tengo entendido, no recuerdo bien como en el caso, pero se le cayó algo en la cabeza y el chico, 16 años, tenía 29 cuando le quisieron ejecutar y encima no lo ha podido. O sea, en 2013 todavía no han podido ejecutar lo que mandó. Entonces, digo, ¿de qué posibilidades y de qué manera una persona con discapacidad, ¿no? Una persona que puede tener un efectivo acceso a la justicia, en este caso? Porque la defensora es de la Corte Interamericana, es más, me encantaría tener una defensora porque la pidaria te mata. Pero explicó absolutamente todo lo que tuvo que pasar. Ustedes imagínense los miles que hay en la Argentina que tienen que pasar esto, y lo vemos prácticamente en nuestros medios de prensa cotidianamente, cuando tienen que lo sé en estos momentos, de cómo está, que tengo que pedir, que no hay transporte, que no hay esto, la gente de Apifaíca sale cada 2 por 3, renegando con estos problemas. Entonces, ¿cuál es? Mi tía va al IGI, ese instituto de Sí. Bueno, ahora no la van a buscar porque José no le cubre el... Bueno, nosotros hemos tenido en nuestro tribunal el caso del chico Brizuela. Sí. ¿No fue así? Bueno, hace 3 años que está internado, ya ¿cuánto hace que está internado en el hospital de niños? Y desde los 8 y ahora tiene 3. Sí, más o menos. 15 me parece que tiene que estar, No, pero nada que ver. Desarrollo social. Incluso con intimación de sentencia, donde, mira, es más, si querés que te diga una cosa en esa sentencia, que larguísima la sentencia, la puedo proporcionar si quieren, que me tocó centrar porque la situación era tremenda del pibe, ese derecho vulnerado de todo, los chicos lo conocen muy bien el caso, donde incluso hubo una petición de la propia gobernadora de la provincia aquí solicitando una intervención del Departamento de Salud Mental. Se formó un equipo interdisciplinario que efectivamente era de los famosos de los casos asistenciales, ¿no? Que ya lo tenemos prácticamente. Entonces, este niño hasta tenía una casa dada por el gobierno, Pero equipada. ya el chico cuando estaba con la madre ya estaba totalmente desprotegido. Pero la madre con una leve discapacidad también, va con una discapacidad. Sí, pero ya desde ahí desprotegido totalmente. ¿Y sabe dónde está? En el hospital de niños. En una crisis, con Lina. ¿Hace cuánto ya? ¿Qué va a pasar cuando cumpla 16? Sí, ¿cuál es la respuesta de esa persona? Bueno, en esa sentencia yo menciono reiteradas oportunidades de los distintos derechos establecidos, no solo en la Convención, sino en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y bueno, esta es la respuesta. Aparte fue un caso muy conocido que salió en los medios de prensa en reiteradas oportunidades, porque era un niño que incluso, si mal no me equivoco, corríjame los chicos que ellos lo conocían de antes, hasta sus propios decretos. Claro, le dieron en la casa el IPV, o sea, en el lapso de que estuvo internado, le dieron en la casa el IPV, pero lo usurparon. Sí. Pero nunca sacaron al usurpador. A mí me llevó a tener una una discusión, en buenos términos pero fuerte, con el actual vicegobernador, Ignacio Mera, en la cual hubo un ofuscamiento porque yo me dirigí directamente a la gobernadora que le garantizara el derecho a vivienda. Porque un funcionario de este gobierno lo que hizo fue darle a una madre con 4 hijos, que usurpó esa casa, como está diciendo Laura, una tenencia provisoria de la casa, cuando en realidad estaba dada a una persona con discapacidad. O sea, como poder. Y hoy, esa persona que usurpó la casa con 4 niños, que obviamente también tiene su situación, no dejo nunca más la casa y tengo un chico con una madre en el hospital, ya lo tengo más. O sea, en un hospital, por la desinteligencia de los funcionarios públicos. Y porque no aceptan realmente lo que muchas veces la justicia le está diciendo cuando solamente una franja vulnerable, un niño con discapacidad, ¿cuántas vulnerabilidades querés que te
diga que tiene? No tienen casa, extrema pobreza, marginalidad, exclusión. ¿Qué más quiere que te nombre? ¿Quién se diga la Corte Interamericana de los Derechos? No, esa es una clara responsabilidad internacional del Estado de aquí a la China. ¿Quién va a ir acá? Pero sí se puede. Lo que pasa es que no lo vas a hacer vos como juez y lo vas a hacer vos como asesor. Le tiene que haber realmente una defensa fuerte. Por eso ya está diciendo, los defensores somos los que garantizamos el acceso a la justicia. Esa no es una crítica, tampoco simplemente que digo, No, pero si yo soy defensor, No, es una joda, me decía de otra forma, porque el propio Poder Judicial hace a veces defensor y hace hasta le brinda un asistencialismo a ese chico, cuando cumpla 16 años, la misma justicia lo va a procesar. pero sí, y fíjate vos que acá está en juego, en este caso en particular de Catamarca, acá, que no tenemos nosotros, tenemos la particularidad en ese caso que está en juego, la Convención de Derechos Niños, la Convención de Derechos Nacionales, la ley de salud mental. Y la ley de salud mental establece claramente que hay un órgano de revisión, el órgano de revisión depende del Ministerio Público, de la defensa. Pero bueno, yo creo que esto también son cosas que uno, a ver, tenemos que buscar soluciones a corto plazo que podemos llevar. Sí, pero No podemos, está bien, pero a corto plazo que podamos llevar adelante y podemos ir garantizando derechos. No es sencillo cambiar la cabeza de un día para el otro, esto es relativamente nuevo, nos cuesta todo, me costó a mí en su momento, le habrá costado a ustedes, y bueno, y acá, bueno, la idea es que se vaya, ¿sí? Pero vamos a avanzar porque si no, no vamos a terminar más. Chicos, en las páginas que ustedes tienen, 8, 9, 10 y 11, me gustaría, pero así, o sea, no tampoco la locura, pero que lo pueden interpretar, pero que lo pueden leer porque a ese texto que va a depender del próximo ejercicio que vamos a hacer. Un ejercicio muy práctico y muy interesante porque ahora sí nos vamos a asumir el rol de abogado y nos vamos a poner en un abogado de parte del Estado y en un abogado de parte. Primero, texto de las páginas 8, 9, 10 y 11. ¿Lo leemos? Sí, ya sé que está en turno, está full y bueno. Está muy bueno, pero hay que ir. Chao, hasta luego. Chao. Hasta luego.